Muy bien, pues en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, llegamos a una porción de la Escritura que es una porción de gran bendición para mí. Es una porción de la Escritura que debe hablarnos a todos profundamente acerca de lo que es la adoración a Dios, la adoración completamente entregada a Dios, la adoración en la que uno se abandona a ella y lo único que importa es el Señor, la devoción al Señor. La devoción porque todo lo que está a nuestro alrededor no importa lo que se pueda pensar de nosotros, no importa lo que se pueda decir de nosotros, no importa que vayamos a ser criticados. El mostrar esa devoción a Dios es lo más importante que tenemos que hacer y nos damos a la tarea de ello. Y también nos habla acerca de la forma en la que debemos ofrendar a Dios. Porque la ofrenda, ¿sí?, a Dios no es solamente el dinero que ponemos dentro de esas bolsitas que se pasan aquí cada domingo o los martes ahí en el santuario o se dan electrónicamente por medio del teléfono, del iPad o lo que sea como se hace hoy, que hay muchas maneras de dar. Es más que eso. Es una entrega total. En esa ofrenda, grande o pequeña, debe de ir también nuestro corazón, debe de ir también nuestra alma, debe de ir también nuestra vida. Debemos estar reconociendo a Dios como el dador de toda gran don, el dador de toda bendición. Y por ende nosotros lo consideramos a Él digno de darle la ofrenda que le estamos dando. Entonces es una porción de la Escritura hermosa. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de ello? Que el personaje principal es una mujer. El personaje principal es una muy buena amiga de Jesucristo. El personaje principal se llama María y es la hermana de Lázaro. ¿Okay? Me encanta el hecho de que sea una mujer, porque a menudo vivimos en una sociedad dominada por el varón, ¿no es cierto? Digo, las cosas están cambiando poco a poco, pero todavía vivimos en una sociedad dominada por el hombre, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? No permito que la mujer hable en el servicio, ¿verdad? No permito que la mujer haga esto o aquello, ¿verdad? Y tratamos en algún momento dado, de tratar, sin querer a veces, reprimimos. No nos dejamos que practiquen, ejerciten los dones espirituales que Dios les ha dado. Yo no sé ustedes, pero no sé si se han dado cuenta, pero aquí ya tenemos tiempo en donde nuestras hermanas pasan al frente, toman el micrófono y dan los anuncios, ¿verdad? ¿Saben qué? Algunas de ellas dan los anuncios mejor que yo los pudiera dar. Y le ponen ese ánimo, le ponen ese sabor, dan ganas de hacer lo que se nos está invitando a hacer, ¿sí? Hay muchas iglesias en que las mujeres están siempre sentadas, no se les permite que hablen. Tenemos a nuestra hermana Karen aquí dirigiéndonos en la adoración y la alabanza. Ella es le digo que es nuestra Darlene Sheck, ¿verdad? Porque es nuestra, aunque Hillsong ahorita está obteniendo una reputación medio destrampada, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo le digo que es nuestra Darlene Sheck, porque nos dirige en la adoración y nos lleva al mismo trono de Dios que cualquier director masculino lo pudiera hacer y mejor, creo yo. Creo que eso también nos demuestra que la mujer es más espiritual que el hombre. La mujer tiene un sentido espiritual más profundo, más sensible que el hombre. ¿Por qué creen que Satanás se empezó a atacar a la familia por medio de quién? De la mujer. Y eso es algo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Ahorita que mi esposa está enferma, que ahorita que está recuperando cada día más, pero está enferma. Cómo la extraño aquí, qué bárbaro. Porque cada vez que predicaba o que dirigía la adoración, miraba hacia acá, hacia mi lado izquierdo, en la segunda fila o tercera fila, y la miraba ahí sentada. Y cuando decía algo que sentía yo que quizás no debía haber dicho, volteaba y la miraba y nomás miraba. Usted sabe, es ese, ¿verdad? Es mi brújula, es mi nivel, es la que me mantiene así anivelado. Entonces, creo que esto es algo muy importante que debemos ver aquí, a esta mujer que pasa por encima de todos estos vatos que estaban ahí alrededor de Jesucristo y lo adora y le muestra su devoción y le presenta una ofrenda que, como vamos a ver, algunos de ellos hasta van a criticar. Hombres necios que acusáis a la mujer, ¿verdad? Pero es algo que debemos de reconocer, es algo que debemos de ver. Que Dios nos ha dado hermanas en Cristo, Dios nos ha dado esposas que
De hecho, son hermanas en Cristo antes que esposas, a las que debemos nosotros de ver como coherederas de todo lo que el Señor tiene para nosotros, y a las que debemos de ver que Dios les ha dado también a ellos talentos y dones que pueden usar para la gloria de Dios. Entonces, vamos a entrar, porque si no me voy a quedar ahí atorado y luego no vamos a cubrir todo lo que quiero cubrir. Entonces, Marcos capítulo 14. Los primeros 2 versículos nos hablan de algo muy importante, nos hablan acerca de la Pascua. Anoten, versículo 1 de Marcos 14 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura iban de la mano, pero no eran la misma cosa. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba 6 días antes y se trataba de que durante esos 6 días no había nada leudado dentro de la casa judía. La levadura es símbolo del pecado. Y de lo que se trataba era que la familia se tenía que purificar de toda la levadura para poder participar del Cordero Pascual una vez que llegara el día de la Pascua. Entonces faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levaduras, para que comenzara la semana de la Pascua. Noten lo que dice ahí: por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Quiero que se den cuenta de algo aquí. Juan nos presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y Pablo nos dice, como vamos a ver más adelante, que Jesucristo es nuestra Pascua. Y aquí están estos sacerdotes, aquí están estos principales, ¿sí?, buscando la manera de matar a Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando era la fiesta de la Pascua. Ellos ni siquiera se estaban pensando, ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que estaban tratando de hacer. Ellos ni siquiera en cuenta, ellos lo único que pensaban era que tenían que matar a Jesús. Y tenía que ser más pronto que más tarde. Y ni siquiera se ponían a pensar que al hacerlo en el tiempo que lo estaban tratando de hacer, estaban básicamente cumpliendo con el propósito de Dios para Jesús, que era que se sacrificara, que por medio de su sangre, así como por medio del Cordero Pascual, el primogénito de los judíos en Egipto, se salvó del ángel de la muerte, para que así por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora todo pecador pudiera ser salvo de la muerte que el pecado viene y trae. Pero eran unos hipócritas, porque noten lo que dice el versículo 2. Pero decían: no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. En otras palabras, saben que lo tenemos que matar cuanto antes, pero vamos a tratar de hacerlo en un tiempo en el que el pueblo no se alborote tanto. Porque Jesús ya era muy popular. Si ustedes se acuerdan, la semana anterior había entrado a Jerusalén sentado sobre aquel burrito y toda la multitud había puesto palmeras y sus vestidos y todo en el camino, y todos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos habían visto la popularidad de Jesús. Ellos habían visto que él, donde quiera que iba, gente lo seguía, gente lo escuchaba. Y sabían que lo tenían que matar, porque si la gente seguía escuchándolo a él en lugar de escucharlos a ellos, entonces ellos no iban a poder tener el dominio sobre ellos que ellos querían tener, que ellos deseaban tener. Porque eso era lo que deseaban, el poder, no ayudar a la gente, no acercarla más a Dios. ¿Sí? Sucede todavía, ¿no es cierto? Hay iglesias que tratan de mantener a aquellos que van a ellas controlados por medio de amenazas, controlados por medio de que si se van de aquí, entonces están dejando la verdadera iglesia. Si van a otra iglesia, entonces están dejando la verdadera enseñanza bíblica y se van a perder. ¿Sí? Los vamos a excomulgar. Si llegan a ir a una de esas iglesias, aleluya, los vamos a excomulgar. ¿Sí? Los vamos a echar del salón del reino si empiezan a escuchar a esos pastores locos de Calvary Chapel, San Diego, que lo único que enseñan es la Biblia. Porque no es solamente la Biblia, es la Biblia y lo que el atalaya nos enseña. O es la Biblia y lo que el libro de Mormón dice. Y etcétera, etcétera. Tratan de controlar a la gente. Pero entre la gente más escucha a Jesús, entre la gente más aprende de su palabra, más garras de estas sectas y religiones empiezan a ser sacadas de la gente y más libres son. Porque Jesús vino a darnos libertad. Y aquel a quien el Hijo hace libre, ¿qué nos dicen las Escrituras? Es libre en verdad. ¿Verdad? Entonces eso era lo que los fariseos y los sacerdotes y principales no querían. Pero no querían hacer olas tampoco porque sabían que el pueblo lo estaba siguiendo.
lo estaba siguiendo y se iba a alborotar, especialmente durante la fiesta. Y ellos no querían interrumpir la fiesta. ¿Por qué? Porque era cuando toda la gente venía, todos los peregrinos venían a Jerusalén, presentaban sus sacrificios, les vendían borregos, les vendían becerros, les cambiaban el dinero que traían de afuera por la moneda del templo, a todo a precios exorbitantes, y era donde tenían que ganancias. Entonces no querían hacer un alboroto, no querían hacer nada, por eso no querían hacerlo durante las fiestas. Espérense hasta después de las fiestas, porque no queremos de alguna manera estorbar para que todas estas ganancias vengan. Entonces es importante que entendamos de nuevo la fiesta de la Pascua, porque si entendemos la fiesta de la Pascua, entonces entendemos el propósito de la venida de Cristo. Y si ustedes quieren saber más acerca de la Pascua y cuándo se instituyó y cómo y todo lo demás y por qué, pueden leer en Éxodo capítulo 12 los versículos 1 al 27 y ahí pueden encontrar todo lo que el Señor le dijo a Moisés que debería ser la Pascua. Sí, y de nuevo, como les dije al principio, el hecho de que Jesucristo iba a ser sacrificado durante este tiempo de la fiesta de la Pascua explica por qué Juan lo introdujo, lo presentó al comenzar su ministerio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de que murió, resucitó y ascendió al cielo, Pablo nos confirma esto. En Primera de Corintios, capítulo 5, los versículos 7 al 8, Pablo nos confirma esto en donde nos dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Noten lo que sigue diciendo, nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así es que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces Cristo fue nuestra Pascua. En Él se cumplió el propósito de la Pascua. De hecho, ya no hay necesidad de celebrar la Pascua. Los judíos la celebran. Y es un día de mucha celebración, es un día de mucho gozo, es un día de fiesta, de comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque esa es su tradición, pero no hay necesidad de celebrarla para estar bien con Dios. Ahora, nos encanta celebrar la Pascua, a mí me encanta celebrar la Pascua. Es más, estoy pensando que para las próximas Semanas Santas, si todavía estamos aquí, quiero tener una cena de Pascua en la iglesia con toda la congregación, todos sentados a la mesa comiendo hierbas amargas, comiendo cordero asado, comiendo lo que se come en la Pascua. Se me está haciendo agua la boca de pensar en ello. Quizás celebremos la Pascua en qué sé yo, en Navidad, ¿verdad? No sé, pero quiero celebrar una cena de la Pascua así original para que todos tengamos esa experiencia, pero esa es otra historia. Entonces, Él es nuestra Pascua, en Él se cumplió el propósito que tenía el Cordero Pascual y Él es quien ahora por su sangre nosotros somos limpios, libres, perdonados y ahora somos libres de la muerte que el pecado trae. Amén. Ok, espero que todos estemos convencidos de ello. Espero que todos los que estamos aquí ya hayamos reconocido eso y nos hayamos acercado a Cristo como nuestro Cordero Pascual y hayamos recibido de Él el perdón y a través de Él ese lavado del pecado que teníamos en nuestras vidas antes. Por eso Él dice que debemos de limpiarnos de la vieja levadura, que seamos una nueva masa sin levadura. Y luego nos dice ahí, como en realidad lo son. En otras palabras, si son, pórtense como lo que son. Ya no se porten como lo que eran. Vivan como lo que ahora son. Ya no vivan como vivían antes. Porque Cristo ya nos lavó. Cristo ya nos limpió. Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Amén. Ok, versículo 3 de Juan 14. Sigue diciendo, mientras Jesús estaba en Betania sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Y llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso, y rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Ahora, si ustedes miran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, ustedes van a ver que ahí dice que Jesús fue a Betania, en donde vivía Lázaro y sus hermanas. Mucha gente se confunde al leer eso y piensa que fue a la casa de Lázaro y que fue ahí de donde sucedió esto, pero no fue en la casa de Lázaro, fue en Betania, en donde vivían Lázaro y sus hermanas, pero fue en la casa de Simón el leproso.
Y Simón el leproso era alguien obviamente que Jesús quizás había sanado, pero se le quedó el apodo de Simón el leproso. ¿A dónde vas? A la casa de Simón el leproso. Pero ya no tiene lepra, no le hace, pero la tuvo tantos años que ya se le quedó el nombre, ¿verdad? Entonces se le quedó Simón el leproso y fue a la casa de él. Ahora, Betania estaba al oriente del Monte de los Olivos. ¿Sí? Estaba al oriente del Monte de los Olivos, está donde está la puerta por donde se supone que el Mesías va a venir y va a entrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y se nos dice en Juan capítulo 12 también que la mujer que se está describiendo aquí es María, la hermana de Lázaro y Marta. Y si ustedes se acuerdan de María, de Marta y de Lázaro, ustedes se acuerdan que Lázaro murió, el Señor Jesucristo finalmente fue a visitarlos y las dos hermanas le dijeron al Señor Jesucristo, si hubieras venido antes, nuestro hermano no hubiera muerto. Y ustedes se acuerdan lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Lo levantó de entre los muertos. Se paró enfrente de la tumba, oró a Dios y lo llamó por nombre y Lázaro se levantó y salió de la tumba. ¿Verdad? Glorioso momento ese, ¿no creen ustedes? Glorioso momento en el que una persona que ha muerto, que ya de acuerdo a su hermana, ya olía mal, porque eso es lo que pasa cuando alguien tiene cierta cantidad de días de muerto, ¿sí? El Señor va y sin dejar lugar a duda en la mente de nadie, Él lo resucita, ¿sí? Ahora, es necesario que veamos aquí lo que María hace, pero también es necesario que veamos cómo lo hace. Vamos a pensar un momento en lo que está sucediendo aquí. Jesús es un gran maestro, es un maestro reconocido por todo el mundo, es un maestro reconocido por todos los invitados que están ahí. María es una mujer, en esta cultura insignificante, en esta cultura no importante lo que ella estaba ahí para hacer, porque en realidad lo que estaba ahí para hacer era para servir. Lo que estaba ahí para hacer era para encargarse de los invitados, como lo habían hecho cuando Jesús fue y resucitó a su hermano y luego estando en la casa, Marta y María se pusieron a trabajar y luego Marta se enoja con María porque María no le está ayudando y va con el Señor y le dice, ¿qué no te importa que mi hermana no me ayude? ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo? Marta, Marta, ay, te afanas por tantas cosas, pero María ha escogido lo mejor, que era ¿qué? Sentarse a los pies de Cristo a escucharlo, ¿verdad? Bueno, pues noten el corazón de María aquí también, porque noten lo que sucede aquí. María necesitó aquí, porque ella era quien era y Jesús era quien era, necesitó armarse de mucho valor para hacer lo que hizo. Era una mujer que estaba ahí para servir, él era un maestro que estaba ahí para enseñar, era el invitado de honor, y una mujer no podía acercarse a un hombre, mucho menos un maestro, reconocido para ponerle las manos encima. No estaba bien visto. No era algo que la gente se iba a quedar callada al hacer, pero a María no le importó. Ella tenía algo en mente que ella sentía que necesitaba hacer por el Señor y a pesar de lo que pudieran haber dicho, a pesar de lo que se pudiera haber hecho, a pesar de lo que se pudiera haber pensado, ella decide que lo va a hacer. Se arma de valor y lo va a hacer. Y saben que esto nos habla del abandono al que ella se entrega, de no pensar en lo que pudiera pasar, de no pensar en lo que pudieran decir o lo que pudieran decir acerca de ella. Su meta era adorar al Señor y su abandono al hacerlo fue total. No le importó absolutamente nada. Lo único que le importaba era que tenía que hacer esto que había pensado hacer por Jesús, porque esa era la misión que tenía en ese momento. Ahora, noten cómo lo hace también. María lo hizo sin decir una sola palabra. No anunció a nadie lo que iba a hacer. No le describió a nadie lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Ni tampoco le explicó a nadie lo que había hecho después de que lo hizo. Ella simplemente, ¿qué? Lo hizo. Lo hizo. Hay una lema de Nike que en inglés dice, just do it. ¿Verdad? Lo hizo. No se detuvo a pensar en nada, simplemente
lo hizo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que notemos esto. Escuchen esto, porque hay gente que habla de lo que le gustaría hacer para o por el Señor. Hay mucha gente que habla de lo que le gustaría hacer por o para el Señor. Hay mucha gente que habla de lo que quisiera hacer o que habla mucho de lo que hace. Y hay gente que le gusta mucho hablar también acerca de lo que ha hecho en el pasado por el Señor. Pero luego hay esa gente que simplemente lo hace. Que sí, ve que hay algo por hacer. Ve que el Señor necesita algo. Y no se pone a pensar en lo que va a tener que dar, no se pone a pensar en lo que va a tener que sacrificar, no se pone a pensar en lo que se va a decir, simplemente lo hace. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Tenemos gente como esa entre nosotros aquí, mis hermanos. Semana a semana aquí está. Mes con mes aquí está. Que por años ha estado haciendo lo mismo, y lo estaba haciendo con gozo, y lo estaba haciendo a pesar de pruebas, y lo estaba haciendo a pesar de todo tipo de cosas que estorban y tratan de impedirlo, pero aquí están. ¿Sí? Aquí están. Y no lo hacen para ser vistos, porque normalmente no sabemos ni quién lo está haciendo, ni qué es lo que está haciendo. Y no lo hacen para recibir halagos, porque no lo reciben. No lo hacen para ser halagados por lo que hacen o para que sus talentos sean reconocidos. Lo hacen porque saben que Dios es digno de que se haga por Él. Por lo que Él ha hecho por ellos. Y mis hermanos y hermanas, esa es la única razón por la que hacemos las cosas que hacemos por el Señor. No debe ser para ser reconocidos, no debe ser para ser famosos, no debe ser para tratar de ser halagados, no debe ser para que alguien venga y nos diga, oh, el Señor te ha dado tal o cual talento y qué bárbaro. ¿Cómo? No, lo hacemos porque Él lo merece, por lo que Él ha hecho por nosotros. María no hizo lo que hizo porque quería ser reconocida. Estaba arriesgando mucho y entregó mucho. Podríamos decir que entregó todo lo que tenía. Lo hizo porque en su corazón había la convicción de que Jesús lo merecía. Y saben que Jesús sigue mereciéndolo. Jesús sigue mereciéndolo de cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Y hoy creo que debemos tomar el ejemplo de esta mujer que lo arriesgó todo y lo entregó todo para mostrar su adoración, su devoción y su deseo de dar a Jesús algo que manifestara el agradecimiento que ella tenía para con Él. Porque había resucitado a su hermano, sí, quizás. Pero porque ella reconocía algo en Jesús, que el único que pudo haber revelado lo que ella reconocía en Jesús era el Espíritu Santo, porque como vamos a ver más adelante, Jesús mismo dice que lo que está haciendo, lo está haciendo para su sepultura. Ella no tenía la manera de saber eso. Y vemos que antes de ser sepultado, Él es ungido como los reyes eran ungidos. ¿Por qué? Porque al hacer esto, ella lo estaba proclamando como rey, que lo era de todo el mundo, pero como su rey. Entonces ella y estas personas de las que estoy hablando hacen lo que hacen porque saben que el Señor es digno de que se haga por Él, por lo que Él ha hecho por ellos. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, comenzando con el versículo 14. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces, ¿qué dice? Todos murieron. Y Él, hablando de Cristo, murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién?
para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quieren conocer una pequeña parte de la voluntad de Dios para cada cristiano? Es que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Que vivamos para Él, que murió y resucitó por nosotros. Es el enfoque de nuestra vida diariamente. Eso es lo que nos levantamos pensando, eso es lo que le pedimos a Él, que nos revele su voluntad en ese día para saber cómo podemos vivir por Él, para darle lo que Él se merece por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos ese corazón de María, de querer entregar todo y entregarnos completamente a Él. El apóstol Juan escribe en primera de Juan capítulo 4 y el versículo 19 que nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y cuándo nos amó? Cuando ya estábamos portándonos bien, cuando ya estábamos lavados de todo nuestro pecado, cuando ya éramos niños buenos, cuando ya, es más, ¿hay algún niño o niña buena aquí entre nosotros hoy? No, nos amó cuando todavía estábamos muertos en nuestras transgresiones, pecados. Y eso merece que lo alabemos, eso merece que lo adoremos. De nuevo el apóstol Juan en Romanos capítulo 14, los versículos 7 y 8, nos dice, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dicen las últimas tres palabras? Somos del Señor. Somos su propiedad. Él pagó por nosotros. Él nos redimió. Él pagó por nosotros no con oro o plata. Pagó por nosotros con su sangre preciosa. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más hubiera dado su vida, hubiera derramado su sangre por un pecador como yo? Ni mi propia madre, creo. Porque muchas veces la escuché decirme, Carlos Manuel, me vas a hacer que te mate un día de estos. Carlos Manuel, no me hagas decir y hacer barbaridades. Obviamente no era yo, porque yo era un angelito. Eso era lo que había en su corazón ya. Pero todo mundo llega al límite de lo que está dispuesto a aceptar de nosotros. A nadie le han corrido nunca de su casa. A nadie le han dicho, vete ahorita en este momento, pero si te quedas otro segundo, voy a agarrar lo primero que encuentre y te voy a aventar con ella. ¿A ustedes nunca le han dicho a nadie eso? A uno de sus hijos, vete de aquí ahorita, chamaco, porque si te agarro, si te llevo a poner las manos encima, te voy a ahorcar. Pero el Señor, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, decidió ir a la cruz para pagar por nosotros. La palabra de Dios nos dice que no escatimó, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. En términos de Mexicali, en palabras mexicalenses, no pichicateó. ¿Saben lo que es ser un pichicato? ¿Y quién sabe lo que es ser un pichicato? ¿Quién es pichicato? ¿Hay pichicato entre nosotros? ¿Ah? Le sirven la comida y está viendo a ver a quién le dieron más. Y si queda algo, se sirve. Y si alguien quiere meter la mano, mine, como las gaviotas en Nemo, ¿verdad? Mine, 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 mine. El Señor, Dios Todopoderoso, no pichicateó ni a su propio Hijo. No lo escatimó, no hizo nada por librarlo de lo que iba a tener que hacer para pagar por nosotros. ¿Merece Él este tipo de adoración que María le estaba dando aquí? ¿Merece que se haga por Él lo que ella hizo? Yo digo que sí. Pero también hay otro aspecto aquí que debemos notar en este acto de adoración al Señor. Y esto es lo que le costó, el costo material para María.
Porque eso también es importante. Esto también es importante. ¿Ok? Noten que dice ahí que trajo un frasco de alabastro. ¿Sí? El alabastro es una roca blanca, traslúcida, casi transparente, que de hecho todavía se usa para hacer cajitas y frascos en los que se guardan joyas y sustancias muy valiosas. Era un vaso que estaba sellado y al romper el sello de la botella, esto ocasionaba que la botella se abriera o se rompiera porque nada más se podía abrir esa vez. Y las palabras aquí que Marcos nos dice indican que cuando ella lo rompió, no se quedó con nada de lo que estaba guardado en la botella, sino que lo derramó todo. Todo lo que había en la botella la derramó sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Alguien está viendo videos? Están viendo un predicador más interesante en YouTube. Okay. No le hacen, no me agüito, está bien. Hay muchos, hay muchos. Ah, luego me dan el enlace para ir a verlo yo también. Ok, pero y luego este frasco estaba lleno de nardo. Nardo, no nerdo, ok. Nardo. Nardo, es un perfume muy hermoso, huele muy hermoso, pero es un perfume también muy costoso, como nos dice ahí. Y si ustedes se dan cuenta, lo que fueron 300 gramos, se nos dice en Juan, 300 gramos son como una libra de perfume de nardo. ¿Sí? El perfume es extraído de una planta que se encuentra en el Himalaya, de la familia valeriana, para aquellos que han estudiado botánica. ¿Sí? Es de la familia valeriana, que crece por encima de los 3,300 metros de altura. Entonces ustedes se imaginan cuánto costaba ir a tratar de traer esa planta, traer esa flor para poder procesarlo y convertirlo en perfume o ungüento. ¿Sí? Era muy costoso. Entonces, desde los tiempos remotos, era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados y solo se les abría en ocasiones muy especiales o para gente muy rica. ¿Saben qué nos dice esto? Esto nos dice que esta ofrenda le costó muy cara a María. Le costó muy cara. Pero más caro de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque los estudiosos de la Biblia y de las costumbres judías nos dicen que este alabastro lleno de perfume de nardo era la dote de María. Ahora, nosotros no conocemos mucho esos términos en nuestros días, pero antes los papás les daban dotes a las hijas. Y la dote era un conjunto de bienes y derechos que la mujer aportaba al matrimonio. Entonces, el papá quería que la hija se casara pronto y con alguien de dinero le daba una buena dote. Porque el marido sabía que esta mujer tenía una buena cantidad a su nombre, que podía entonces unir a sus riquezas y así podían hacerse más ricos, ¿verdad? Y el hombre le decía, mi amor, tienes una muy buena dote de tu padre y pues nos vamos a casar, así es que así lo tuyo va a ser mío y pues lo mío sigue siendo mío, ¿verdad? Pero así vamos a poder tener, así vamos a poder tener más dinero, vamos a poder comprar mejor casa y mejores muebles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta dote se debería devolver a la mujer si el matrimonio era devuelto. ¿Okay? Cosa que en nuestros tiempos a veces no se hace, ¿verdad? Los abogados han encontrado maneras de que todo esto, pero ese es otro sermón. Pero entonces, cuando si se disolvía el matrimonio, esta dote volvía a la mujer. Y así la mujer, si su padre ya no vivía, si no tenía familia, etcétera, podía vivir el resto de su vida con esta dote. Entonces, cuando vemos que María hace esto por el Señor Jesús y lo derrama todo sobre su cabeza, básicamente estaba derramando todo lo que tenía. ¿Qué tal si se casaba y el marido le salía un sinvergüenza? ¿Qué tal si se casaba y el marido se moría antes que ella? ¿Qué tal si se casaba y el marido se le iba con otra? ¿Qué tal si se casaba y el marido no podía trabajar? ¿Qué tal? Ya no iba a tener nada que la respaldara. Sin embargo, estuvo dispuesta a darlo al Señor. Podemos deducir entonces que esto fue algo que era muy valioso para ella. Fue una ofrenda que le costó bastante.
Ahora voy a hacer una pregunta, pero no es con el afán, ¿cómo lo digo? Sin que nadie piense que estoy tratando de convencerlos de que abran su cartera o que tiren un cheque. Y quiero decirlo de una manera simplemente como es. ¿Qué nos está costando nuestra ofrenda a nosotros? ¿Qué nos está costando? No estoy diciendo que hagan lo que María, de ninguna manera. Pero ¿qué nos está costando? Estamos dando en realidad todo lo que podemos dar, todo lo que... Y note que me estoy incluyendo yo en la ecuación porque yo también tengo que verme a mí mismo y tengo que examinarme a mí mismo en cómo estoy ofrendando yo al Señor, porque esto que estoy haciendo aquí no debe ser mi ofrenda al Señor. Esto que estoy haciendo aquí es lo que el Señor me ha llamado a hacer. No puedo considerarlo mi ofrenda al Señor. Entonces me estoy examinando. Yo también tengo que examinarme a mí mismo y decir, ¿qué me está costando a mí la ofrenda que yo estoy dando al Señor? Porque les aseguro, y no tengo ningún temor de decirles, que la ofrenda que yo doy no me cuesta lo que le costó a María. No me cuesta lo que le costó a María. Le pido a Dios que me dé el valor. Le pido a Dios que me dé el corazón. Le pido a Dios que me dé la convicción y la devoción hacia Él para que mi ofrenda me cueste a mí lo mismo que le costó a María. Porque ahí es a donde quiero llegar. No quiero detenerme con 10%. Quiero tener el valor para dar el 20, 30, 40. Y estar seguro de que la palabra de Dios es cierto, que yo nunca voy a poder dar más a Él de lo que Él me ha dado y me seguirá dando a mí. Esta es una de esas predicaciones, mis hermanos, que primero el Espíritu Santo me la predicó a mí, para que yo mismo me examinara, para después de examinarme yo poder con toda tranquilidad y con una conciencia limpia predicárselas a ustedes. Así es que ahorita que estoy diciendo esto, se los estoy diciendo porque yo ya pasé por el lavadero, ya pasé por el ciclo de la lavadora agitada, para ser agitado, ya pasé por el exprimidor y ahorita estoy secándome. Ahorita estoy en el ciclo de secado. Pero ya lo recibí. Y porque ya me examiné yo, puedo entonces pedirles que se examinen ustedes también. ¿Qué nos está costando? ¿Estamos dando de lo que nos sobra? ¿O estamos dando todo lo que podemos dar? Y no me malentiendan, Pablo nos dice que cada quien dé como conforme propuso en su corazón. Si está contento con lo que usted le está dando a Dios, ¡gloria a Dios! Si siente que puede o debe dar más, clame a Él y que Él le diga si debe o no. Yo no le voy a decir porque no es entre usted y yo, es entre usted y Dios. Y eso se lo voy a dejar a Él. Pero podemos ver entonces que esto le costó mucho a María. Una ofrenda que tenía el potencial para costarle absolutamente todo lo que tenía. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a Dios le importa cuánto? ¿Que a Dios le interesa la cantidad que ponemos en el sobre o que escribimos en el cheque? No, eso no es lo que quiere decir. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Porque por una me hace sentir así como que la estoy regando, pero por la otra me hace sentir que, ¡hey, no importa! ¿Saben qué se llama eso? Se llama gracia. Se llama gracia. Porque Dios podría pedirnos el 90 y quitarnos el 90%, ¿no es cierto? Pero no lo hace. Deja que nosotros decidamos. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe cuándo podemos dar más y cuándo no podemos dar más. Y cuando podemos dar más y decimos esto es todo lo que puedo y estamos mintiendo, Él conoce nuestro corazón, ¿no es cierto? Y podría mandar un rayo y partirnos en dos y ahí se acabó el corrido.
y no lo hace, ¿no es cierto? Pero su gracia pone tensión de un lado y pone tensión del otro, para que cuando esa tensión es aplicada, estemos en el puro centro de su voluntad. Tenemos guitarras y tenemos bajos acá al frente, y se les aplica tensión abajo de donde va la cuerda y se le aplica tensión arriba. Y cuando esa tensión está exactamente donde debe estar, suena la nota que debe sonar. ¿Saben que eso es gracia también? Cuando esa tensión se aplica, y qué hermoso suena como debe sonar, ¿no es cierto? Qué hermoso suena cuando se rasca la guitarra y cada cuerda toca la nota que debe. Y qué bien se siente uno cuando sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pastor, ¿cuál es? ¿Es la cantidad o es el corazón? Mire cómo los tengo. ¿Saben cuál es la respuesta? Sí, sí, porque tenemos otra historia. El capítulo 12 de Marcos, los versículos 41 al 44. Se nos cuenta la historia de una viuda. Léanlo conmigo. Marcos 12, 41 al 44. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Versículo 43 dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se dan cuenta? Entonces, pongan atención, el valor de la ofrenda no es calculado por la cantidad de la ofrenda, es calculado por el corazón al presentar la ofrenda. La actitud del corazón al dar esa ofrenda. Sí, porque aquí el principio que Jesús nos muestra es que delante de Dios el espíritu de dar determina el valor de la ofrenda más que la cantidad. Dios no quiere que a regañadientes se le dé el dinero o que por la culpa de ese dinero nosotros nos sintamos amargados contra Dios o sintamos que nos está forzando a dar lo que tanto queremos. Dios quiere que el corazón esté donde debe de estar y después demos lo que hemos determinado que vamos a dar. Sea poco o sea mucho. El corazón es lo más importante. La ofrenda de la viuda y el comentario que Jesús hace aquí nos muestra también que el valor de la ofrenda lo determina lo que le cuesta al dador dar esa ofrenda. ¿Sí? A mí me cuesta mucho dejar propina en los restaurantes, ¿a ustedes no? Yo desde que llego y me siento empiezo a ver qué tanto me sirven, empiezo a ver si me traen agua, si vienen a llenar el vaso de agua continuamente, si vienen y me preguntan si quiero algo más, si les digo, ¿sabes qué? Ponle unas cuantas fresas a la avena y me dice, ok, ahorita se lo traigo otra vez, no se preocupen, no, este está de la casa, ¿verdad? Entonces digo, no, este camarada sí se está ganando la propina, ¿verdad? En lugar de 50 centavos le voy a dejar $1. No, no es cierto, no es cierto. Los cristianos debemos de ser mucho más, debemos dejar mucho mejor propina que cualquier otras personas, porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar también, amén. Pero la ofrenda de la viuda y lo que Jesús dijo nos muestra que el valor de la ofrenda lo determina lo que le cuesta al dador dar esa ofrenda.
Hay veces que no tengo nada de dinero. No me quedó nada. Ya está llegando el fin de mes, todavía no me han pagado. Y apenas traigo un 3, $4 en la bolsa. Pero voy a la iglesia y miro que traigo 3, $4. 5, vamos a decir que traigo 5. Y digo, ok, estoy en la iglesia, esto es todo lo que tengo. ¿Sabes qué? Con $2 puedo ir al McDonald's y ver el menú de $1 y comer algo. Te voy a dar los 3 al Señor. O puedo decir, y nada más tengo 5. Es lo que me cuesta un double, unas papitas y una soda en el In-N-Out. Y, Señor, no quieres que me muera de hambre, ¿verdad? Yo sé que alguien va a decir algo de los que nos están viendo en internet, si es que nos están viendo, o de los que van a ver la grabación. Yo sé que alguien va a decir, pero no lo estoy tomando a la ligera, pero lo estoy tomando a la ligera porque es algo que debe ser tomado a la ligera, porque cada uno lo va a recibir conforme el Espíritu Santo de Dios se lo va a dar. Entonces no tengo que ponerme así bien dramático, porque es algo que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Dios va a lidiar con ello de alguna manera. Y lo vamos a notar cada quien. Entonces, esto fue lo que hizo que la ofrenda de María y que la ofrenda de la viuda fuera valioso. Y dieron dos cosas muy diferentes en costo, ¿se dan cuenta? Una, un costo estratosférico, y otra apenas 2 moneditas. Pero ante los ojos de Dios, los dos valían lo mismo. ¿Por qué? Por la actitud con la que se dio, por el corazón con el que se dio, porque estuvieron dispuestos a dar más allá de lo que cualquiera esperara que dieran. María tenía una razón muy grande para no dar lo que dio. Podría haber dicho, este es mi dote, y qué tal si pasa esto, y qué tal si pasa aquello. No, esto no. Pero no fue así, lo dio. La viuda pudo haber dicho, esto es todo lo que me queda, si lo doy como ofrenda, ¿qué voy a comer? ¿Qué van a comer mis hijos? Etcétera. Pero dijo, no, esto es Dios, vale la pena darlo. Y lo dio. Y esto es lo que Dios quiere. ¿Ustedes creen que Dios necesita nuestro dinero en realidad? No lo necesita. Pero usa esto para sacarnos las garras de la avaricia, del amor al dinero, porque esa es la raíz de todo mal. El amor al dinero, no el dinero en sí. Dios no nos necesita. De Él es la tierra y toda su plenitud. Dios nos llama a entregarnos nosotros mismos, y una vez entregados nosotros mismos a Él, entonces nuestras ofrendas grandes, pequeñas, etcétera, etcétera, son aceptadas por Él, porque Él ve nuestro corazón. Podemos engañarnos todos los unos a los otros, pero ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. Pablo, hablando de los hermanos en Macedonia, cuando estaba recolectando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, Pablo les escribe a los corintios en Corintios 8, segunda de Corintios, 8, los versículos 1 al 5, y les dice, hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Noten lo que dice el versículo 2, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de ¿qué? De su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. En otras palabras, han estado siendo perseguidos, están completamente pobres, no tienen mucho que dar, pero cuando les dijimos que íbamos a recoger una ofrenda para ustedes, ellos dieron con generosidad. Es más, se desbordaron de generosidad, se desbordaron de gozo con la oportunidad que les dimos de ofrendar para ustedes. Versículo 3 dice, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades. Noten, e incluso como más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eran pobres, ¿qué tendrían que dar?
¿Sería mucho lo que pudieron dar? Yo creo que no, eran pobres, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Sin embargo, cuando pidieron esta ofrenda, estuvieron dispuestos a dar más allá de lo que eran sus posibilidades. ¿Pero por qué? Porque primero se entregaron a Dios. Se dieron cuenta que había gente mucho más necesitada que ellos. ¿Cuántos conocemos a gente más necesitada que nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Cuando los vemos en la calle, cuando los vemos pidiendo, cuando los vemos, ¿qué estamos haciendo por ellos? Hay gente tan necesitada de escuchar el mensaje de salvación. Y saben, cuando grabamos todo esto y lo ponemos en YouTube y todo eso, hay muchísima gente que lo ve y lo escucha en todo el mundo. ¿Y saben quién hace posible eso? No yo. Yo nada más soy el que habla. Es el Señor que se mueve en el corazón de cada uno de ustedes para depositar fielmente sus ofrendas, para que esto pueda suceder. Y doy tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes que decide cada semana poner su ofrenda en el ofertorio para que la obra que el Señor está haciendo a través de nosotros pueda seguir adelante. Y le pido a Dios cada semana que los bendiga con abundancia. Les aprecio mucho a todos. Tenemos que terminar ya, pero esto fue un acto maravilloso de María, ¿no creen? Ella lo estaba haciendo como un acto de adoración y con un corazón humilde. Estaba dispuesta a darle al Señor lo más valioso que poseía. Y no solo eso, sino que como el Señor lo va a revelar más adelante, lo está haciendo como preparación para su sepultura. Cuando María terminó de hacer lo que estaba haciendo, ella no miró a los discípulos y les pidió su opinión acerca de lo que ella hizo. No buscó su aprobación o que la elogiaran por lo que había hecho, ni se envaneció por ella. Pero definitivamente tuvo un impacto sobre ellos. Definitivamente causó un impacto sobre ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Basta decir hoy que para Dios lo que en realidad importa, el tiempo de traer nuestra adoración a Él, de mostrar nuestra devoción a Él, de traer nuestras ofrendas a Él, es que Él sea el objeto de todas y cada una de esas cosas. Que todo sea dirigido a Él. Cuando venimos a este lugar para adorarlo, estemos con todos nuestros sentidos adorándolo a Él. Estemos con todos nuestros sentidos mostrando nuestra devoción a Él. Y cuando se trate de dar, sea mucho o sea poco, estemos dispuestos a primeramente habernos entregado nosotros y luego darle nuestras ofrendas con un corazón limpio y puro, sabiendo que hemos hecho todo lo que podemos hacer, porque Él lo merece. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Había un canto que cantábamos en la iglesia a la que yo iba en Mexicali. Mientras el grupo de alabanza pasa, quiero que si lo saben, lo canten conmigo. Es un canto muy viejo, que de ninguna manera está diseñado para reflejar mi edad, únicamente que lo sé. Pero ese canto decía algo así: voy a vivir la vida que Él espera de mí. Y voy a amar en la forma en que Cristo me amó. Y voy a dar hasta que ya no haya edad. Nunca podré dar más que mi Señor. Voy a vivir la vida que Él espera de mí.
y voy a amar en la forma en que Cristo me amó. Y voy a dar hasta que ya no haya que dar. Nunca podré dar más que mi Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta mañana. Tantas gracias por lo que tú, a través de Jesucristo, has hecho por mí. Por lo que tú, a través de Jesucristo, estuviste dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Pagaste nuestro precio, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no teníamos nada que darte, cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Cristo murió por nosotros. Por ello te estamos eternamente agradecidos. No hay nada que podamos hacer nunca para pagar lo que tú has hecho. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos des un corazón puro. Nos des ese corazón de María, que estuvo dispuesta a abandonarse a la adoración de tu Hijo. Arriesgándolo todo, mostró su devoción por medio de este acto que hizo. Estuvo dispuesta a dar, igual que la viuda, todo lo que tenía como una ofrenda a ti. Danos ese corazón, Señor. Cámbianos, transfórmanos, que nosotros mismos podamos presentarnos delante de ti como una ofrenda santa, agradable delante de tu presencia. Para que así todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que demos sea de tu agrado. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: